Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 por 20. Una noche fría, la que tenemos en todo Aragón, pero ya se han encargado las chicas del Casa de Mon de calentar el ambiente después de esa victoria. Enhorabuena, porque van a seguir una temporada más en esa Eurocup, en la liga más importante del baloncesto femenino a nivel europeo. Pero nosotros lo que vamos a hablar va a ser de futsal, de lo que ha ocurrido en el futsal aragonés esta semana pasada y lo que va a ocurrir. Buenas noches, Rafa Beltrán. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Ya te me meten así a capón el Jandro para que no me enrolle ni me líe. Nos centramos en la segunda. Teníamos clásico derbi aragonés en el siglo XXI. Permitirme una licencia. Y es que a mí me dio, lo dije en la narración, me dio bastante lástima el ver el siglo XXI tan vacío. Bueno, no sé, ahora no sé, empezará Héctor. Héctor, empieza tú con la opinión de Buenas cómo, noches, no me quiero presentar. Buenas noches, lo primero. Que Jandro va metiendo a la gente así, china chana, ¿sabes? No. Me llama que no está jugando el Barcelona. Bueno. ¿Tú, Héctor, cómo viste? ¿Cómo viste aquí el pabellón y cómo viste el partido? Exacto. Bueno, pues la verdad que, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Francho, ¿no? Creo que no era un ambiente de derbi, además, pues bueno, Francho estaba narrando para Aragón Deporte y bueno, yo creo que sí que es verdad que fue un partido muy, muy bueno para el espectador, pero a mí sí que es verdad que me da un poco de lástima y de rabia, ¿no? Que un acontecimiento tan importante para el fútbol sala de Aragón pues tenga tan poca repercusión cuando se lleva al siglo XXI, porque luego pues ves el partido de local de Entre Ríos cuando pase con la vuelta y la Granja siempre está pues a tope, ¿no? De público. También es verdad que es otro contexto totalmente diferente, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues del partido, pues bueno, lo que podíamos esperar y lo que hablamos la semana anterior, ¿no? Que un partido pues en el que iba a estar muy, muy abierto para ambos conjuntos. Se adelantaba el Entre Ríos, ¿no? Que pues bueno, parece que el Sala 10, esto de jugar en casa, pues no le está terminando de sentar bien en las primeras partes, porque siempre empieza perdiendo, ¿no? Y bueno, pues esta vez contra Entre Ríos le volvía a pasar, y en la segunda parte pues sí que verdad que tuvo más fortuna Guanapix hasta esa última jugada, ese rebullón que hubo en el área que empataba el partido. Además, pues el ex de Guanapix, Carlos García, para llevarse un punto. Para mí, creo que tirando un poco más la balanza hacia Entre Ríos, que hizo un poco más de méritos, ¿no? Para llevarse los 3 puntos en el contexto general del partido. Pero vamos, yo creo que el punto también es totalmente merecido para ambos conjuntos, porque como te digo, quizás la primera parte fue un poquito más de Entre Ríos, y la segunda sí que es verdad que se puso el mono de trabajo el conjunto de Jorge Palos y pues deleitó mucho a los seguidores con ese fútbol sala tan atrevido, ¿no? Que nos está acostumbrando a vivir en esta temporada, porque además, como digo, ¿no? Ya pasó el día de Melilla que empezó perdiendo el partido, el día de Entre Ríos también pues empieza el partido perdiendo y parece que le cuesta mucho aclimatarse a entrar a los partidos, ¿no? Pero bueno, continúa en lo alto de la clasificación, esta vez en segunda posición, y bueno, pues tiene que continuar peleando y luchando contra todos si quiere mantenerse arriba para estar en los puestos que dan ese ascenso a la primera división. Yo pues nada, solamente decir que estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Héctor. La verdad es que es un partido en el que se conocen mucho. La verdad es que hay muchos jugadores que han jugado en los dos equipos, entonces hay mucho conocimiento de rivales y eso pues hace que el partido, la verdad es que la primera parte fue un poco tostón, sinceramente. A pesar de que llevaba el dominio el equipo de Guanapix, pero estaba muy sólido en defensa el equipo de Entre Ríos. Tuvo ese chispazo del gol de Jorge Tahuenca, hubo ocasiones, pero el marcador no se movía. En la segunda parte sí que yo creo que llevó más el peso Guanapix, pero la verdad es que tuvo ocasiones, pero me gustaría destacar cómo estuvo Juan Molina. La verdad es que fue espectacular.
mantuvo a Entre Ríos en el partido con paradas increíbles y bueno, pues al final pues se echó cuando consiguió el 2-1, trató de defender esa renta de 2-1, esa victoria momentánea después del gol de Quique Liao, pero al final pues el juego de 5 lo hizo bastante bien el Entre Ríos, la jugada de Sunta, que yo creo que es muy peligroso en ese 5-4, aprovechando una pantalla que hacía Juan Molina y bueno, pues llegaba el balón ahí, Iván y Carlos, pues ahí en el rebullón ahí ese que se creó, pues al final Carlos estuvo muy listo y al final puso el empate a 2, que es un resultado que bueno, para Entre Ríos es normal porque es el empate, es el resultado que hace durante toda la temporada, pues es el equipo que más empates ha hecho esta temporada. Quiero decir, al final lleva 5 empates Entre Ríos y bueno, pues es Guanapix, pues es el segundo empate en casa y bueno, pues al final reparto de puntos. Habéis visto que tenemos invitado espontáneas, está dando un poco de mal. Y hacía días que no salía ya. Pero bueno, coincido con vosotros, pero sí que creo que sería justo el hacer un balance muy positivo del trabajo del portero de Entre Ríos Zaragoza. Estuvo salvador absolutamente. Yo decía San Bosco, pero desde luego sacó algunas que a mí ya me tenía con la voz para cantar el gol. Y de hecho, pues bueno, incluso hasta que el gol que consigue, el segundo gol que consigue Guanapís, la llega a tocar, un rechace y era imposible que pudiera llegar a todas, ¿no? Creo que un partido excelso de Bosco, mantuvo al equipo con vida en los momentos más complicados y yo estoy de acuerdo con vosotros en que Guanapís sí que es verdad que cuando se quita las cadenas lo vemos más, pues mucho con un futsal mucho más vivo, mucho más participativo, se nota cómo ha crecido, por ejemplo, Quique Liao o la salida de Augusto, que Augusto también le da muchísimo juego, ese juego de espaldas. A mí me recuerda en fino me refiero en Delgado, a la Roca Romero, ¿no? Jugador que te llenaba muchísimo la pista, que sabía jugar de espaldas perfectamente, que en el momento que le dabas medio metro se giraba y enseguida veía puerta. Que eso también lo está echando mucho de menos Entre Ríos, ese perfil de jugador que en estos momentos pues no lo tiene. Sí. Yo ahora, bueno, hablaba tú, Héctor. No, sí que estoy de acuerdo con lo que comenta Francho, ¿no? Yo sí que me quedo con el partido que, como digo, ¿no? que se estaba en todo momento abierto para ambos conjuntos, y yo sí que quiero destacar mucho de Sala 10, sobre todo de Guanapix a Quique Liao, ¿no? A Quique Liao, porque a pesar de su juventud, a pesar de su inexperiencia, ¿no? Pues que al final pues hay detalles que todavía pues tiene que pulir, porque al final es un chico muy joven que está haciéndose, pero creo que en esos momentos de dificultad se sabe echar el equipo a la espalda y tiene esa valentía de encarar y buscar para tirar del carro, para buscar pronto la portería. Además el gol es un golazo, auténticamente un golazo. No marca goles de poca visibilidad, porque todos los que marca son de media factura, pero sí que es verdad que eso, que a mí me llama mucho la atención que pese a su juventud no tiene esa, no le da nada de coraje el decir voy a tirar del carro y voy a coger los galones del equipo. Tiene arrestos. Tiene carácter. Y carácter positivo, que a veces hay gente que tiene carácter y puede ser un mal carácter, ¿no? Pero el carácter de Quique es un carácter competitivo y bueno, ¿no? Lo que decíais de los porteros, hay datos que son importantes. Quiero decir, hoy tenemos un protagonista que también está en la portería, y decir que tanto Guanapix Sala 10 como Entre Ríos son equipos menos goleados de la categoría, que llevan 17 y 18 goles en contra, y que para mí tenemos a los dos mejores porteros de la categoría, sin lugar a dudas, que son Iván Bernat y Juan Molina, los dos, que son los porteros menos goleados, y que bueno, que por eso lo demostraron el otro día con las grandes intervenciones, tanto de Molina como de Iván, que son dos jugadores que digo que tenemos la suerte de tenerlos en los equipos de aquí de Zaragoza. Y ojo lo que viene detrás también, Rafa. Sí, también. Gente como, no sé, tenemos a David Marín, a David India, tenemos a Diego Lázaro,
Benjamín en la juvenil de Hugo, también en Entre Ríos. La verdad es que tenemos 4, 5, 6 porteros de calidad en Aragón. Tenemos mucha suerte de tener ese nivel y bueno, pues habrá que aprovecharlo y que de la calidad, pues aprovecharla sobre todo. Si os parece, damos paso a nuestro invitado y que nos cuente cómo vivió el derbi, el clásico aragonés del futsal ahí en el siglo XXI. Pues hoy nos visita lo que tú llamas ese gigante verde. El gigante verde, Iván Bernat. Exacto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucháis bien? De lujo. Sí, muy bien, Iván. Perfecto. Iván, analizábamos un poco lo que ha sido este clásico, cómo se llegó, cómo llegasteis, y no sé si compartirás lo mismo que nosotros, pero un poco desangelado en cuanto a lo que había alrededor de la pista del 40x20. Bueno, no sé, yo la verdad es verdad que soy muy malo para todo lo que pasa alrededor del campo, pero tampoco me parece una mala entrada. No sé, no tengo ni idea de los datos, pero no me ha parecido muy mala. Es verdad que igual va a ser un derbi que parece que siempre esperas que esté lleno, pues igual puede ser que lleno no estuviese, pero bueno, creo que en general sí que es verdad que igual faltaba un poquito más de ambiente. También es verdad que, como había dicho Rafa al principio, la primera parte fue un poco tosca, un poco pues lo que hablamos, que nos conocemos mucho y es complicado a veces hacernos daño. Entonces yo creo que pecamos de conservadores los dos equipos y yo creo que la segunda parte sí que estuvo más animada y el público pues también lógicamente respondió como se merecía. En lo de la afluencia de la gente que ha ido al pabellón, yo ahí sí que quiero decir que coincidía con muchos partidos que había en la categoría y en segunda B y en segunda femenina. Pero pasando a lo deportivo, el equipo está segundo, el equipo tiene ahí unos cuantos rivales que acechando. ¿Tú cómo ves la competición? ¿Cómo ves la segunda división? ¿La ves tan igualada como la veo yo? Yo creo que va a estar muy igualada. Yo creo que los que vimos un poco cómo iban los amistosos y demás, ya lo preveíamos y es verdad que aún está siendo más igualada de lo que esperaba, porque esperaba 4 o 5 equipos y yo creo que al final estamos 7, 8 incluso. O sea que la verdad que está muy bonita. Es verdad que para lo bueno y para lo malo, aunque pierdas un partido o empates, pues no se nota tanto. Y es verdad que a la vez cualquier equipo al que vas a visitar o viene a tu casa, pues es complicado sacar los 3 puntos y yo creo que así lo está demostrando la categoría. No hay un partido fácil y, como bien ha dicho antes, en casa se nos está complicando bastante y hemos tenido que tirar muchas veces de remontadas heroicas que, entre comillas, en casa un equipo sólido como el nuestro debería ganar más cómodamente. Pero bueno, también eso creo que es bueno para el espectador y para la categoría en general. Disfrutábamos del clásico después de volveros a enfrentar en Copa del Rey, partido que tuvo absolutamente de todo, prórroga, penaltis. Os estáis abonando en los clásicos al empate y gran parte de la culpa la tenéis tanto tú como Juan Bosco Molina, ¿no? Que habéis echado el candado a la portería y es complicadísimo el conseguir meteros un gol. Bueno, el otro día yo creo que en especial Juan hizo un partidazo. Se lo dije al terminar, le dije, es que no, así es imposible, claro. Encima es verdad que ya cuando empiezas a parar, parece que las paras casi hasta sin querer en el buen sentido de la palabra, que ya estás caliente y dices, va a ser imposible. Es verdad que luego cuando entra el primero parece que es más fácil romper esa barrera mental, pero es verdad que hizo un partidazo. Bueno, que no es un portero que no le hace falta que le hagamos ningún piropo porque puede decir que ha estado en un grande como el Pozo, que ha sido mejor portero de primera división y que mantiene el nivel perfectamente. Entonces creo que tienen un porterazo ahí Entre Ríos, que lo cuiden y que aguante todo lo que él quiera. Y es verdad que lo bueno y lo malo estamos jugando más a menudo, pero también se pierde la magia esa que tenía antes el derbi. Es verdad que llevamos en poco más de 3 meses 3 partidos. Entonces ya no es lo que te digo, nos conocemos mucho. Encima, pues muchos jugadores hemos coincidido tanto en un lado como en otro. Entonces sí que es verdad que bueno, yo creo que está siendo menos espectacular de lo que era antes, pero bueno, sí que es verdad que al final yo creo que nos hemos acostumbrado también a esa rivalidad sana de dos equipos en la misma categoría. Ahora vienen, hasta final de año, vienen unos partidos que yo creo que Guanapix a la 10 tiene que sacar. Es importante, yo creo, que llegar a este parón invernal
de Navidad, llegar fuertes. Aparte, viendo un poco el calendario, os habéis quitado para mí visitas difíciles como son las de Málaga, el Ejido, que son visitas complicadas. ¿Tú crees que es importante llegar hasta el final de la primera vuelta liderando la tabla? Bueno, más que el objetivo en sí de llegar liderando la tabla, yo creo que al final es lo que tú has dicho. Nos hemos quitado un calendario que yo para mí creo que es, si no el más complicado que vamos a tener en toda la temporada, seguramente de lo más complicado, porque hemos ido a pistas como Pinatar, Ejido, Málaga, que son 3 de las 4 o 5 más complicadas. Entonces yo creo que nos hemos quitado un tramo muy complicado, lo hemos pasado con buena nota, entre comillas, porque estamos ahí arriba. Y ahora viene 4 o 5 partidos hasta que lleguemos al descanso, que es verdad que deberíamos intentar ganar todos para llegar con la máxima solvencia posible a ese paro navideño y no sé si líderes, pero por lo menos intentar dejar atrás a los máximos rivales posibles. Pero también te digo que esos partidos en los que, entre comillas, son más sencillos, son en los que te relajas, muchas veces pecas de confianza y fallas. Entonces, lo que no podemos hacer es fallar y sobre todo por confianza. Al final, si quieres ser el primero y ascender directo, que es muy complicado, hay que demostrarlo todos los días y lo que te digo, vienen 4 partidos en los que hay que demostrarlo todos los días. Y si no lo demuestras un día, pues al pozo. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Que sean fáciles. Te las paras todas. Seguro que la respondes muy bien, no tienes problema. A ver si nos la lanza Jandro. Si no, ya te digo que... Está hoy parras, Jandro, ¿eh? No, es que va muy lento. Hoy tenemos problemas también con la cuenta, pero vamos, solamente comentarte una cosa, Iván. Tú llevas 11 temporadas en el club, tú eres el capitán del equipo junto con otros compañeros. ¿Tú crees que aquel chico que debutó contra el Levante, qué queda de aquel chico que debutó contra el Levante ahora? Bueno, quedan muchas cosas. Al final, el fondo está, el que me conoce sabe que sigo siendo igual dentro del campo y dentro del vestuario. Y quedan muchas cosas de él. También hay otras que han desaparecido, pero bueno, creo que lo que es la esencia y la base sigue quedando. Y ya te digo, los que comparten vestuario conmigo durante este tiempo saben que prácticamente no he cambiado. Al final tienes que asumir más responsabilidades, un rol diferente, tienes que intentar involucrar a la gente como antes te involucraban a ti. Pero en definitiva creo que sigo siendo la persona sencilla que era y bastante centrada, aunque dicen que los porteros están locos. Así que creo que sí. El que conociste tú, pero con 15 años más y con más tranquilidad debajo de los palos. Eso es verdad. Al final el tiempo te da ese pozo de seguridad, de tranquilidad y bueno, aunque sigo saliendo a los partidos muy nervioso, pero sí excitado, pues al final sí que te sales más confiado de lo que haces. Más sobrio. Ahora ya lo estás más controlado. Más sobrio, más controlado, eso es. Puedo decir que sigue siendo la misma gran persona que era cuando era joven. O sea, No, que siempre grande es más que un día sin pan, eso está claro. Al final ya tenemos patentado lo del gigante verde, tío. Cuando estaba de speaker ahí en el club, pues solamente se veía una masa verde saliendo al campo. Ahora, pues bueno, en la tele... Ahora soy más el butanero, soy más de naranja ya. Sí, ahora no sé qué ha pasado. Iván, hay que recuperar el traje verde, tío. Me cago en la leche. Que nada. Ese era talismán, Ese era talismán. Hablando de los... sobre todo esta segunda etapa donde comentas que hay que ganarlo todo, o al menos intentar ganarlo todo. Sabemos que la liga precisamente no está siendo nada fácil. Aquí cualquier equipo, tanto de la zona media-baja, te puede pintar la cara. Está más que claro. ¿Qué equipos ves arriba? ¿O qué equipos crees que van a llegar al final de la temporada a jugarse ese ascenso? Bueno, pues es verdad que los que te he nombrado, Ejido, Málaga, Pinatar, los veo muy fuertes a nivel de plantillas. Creo que Colo y Burela también los veía allá arriba y creo que van a seguir dando guerra y van a meterse ahí en esas zonas de playoff. Y es verdad que para mí las sorpresas son Ibiza y Móstoles, aunque es verdad que tienen un juego y un desparpajo para mantenerse ahí, que habrá que bajarlos y nos va a costar a todos los equipos que queremos estar arriba, porque Móstoles está demostrando una solidez intachable. Y bien, Ibiza, jugamos el otro día y me parece un equipo muy serio, al que no comete errores, que es muy complicado hacerle gol.
Por lo tanto, que es lo que te digo, hay 7-8 equipos que veo que cualquier día que pinchen te pasan y luego hay que recuperarlos, muy complicado. Pues Iván Bernat, el gigante verde. O ahora el gigante naranja. Un placer tenerte aquí en 40 por 20, que te podamos disfrutar todavía muchos años, que te quedan muchos años de esos 3 palos, defendiéndolos y protegiéndolos de buena manera. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Iván. A ver Un si traes. grande, Iván. Un grande. De verdad Grandísimo, que ya lo te digo de digo. verdad, es de las mejores personas que uno se puede encontrar en el fútbol sala. Un grande. Nada, Yo ya cuando- solamente comentar lo que Dime. son los partidos de esta semana. Que esta semana volvemos a tener 2 partidos. Esta semana anterior teníamos un solo partido, era el derby, y ahora tenemos 2 partidos. Guanapix, sala 10, visita la pista del Renacido, sala 5, Martorell. Una pista complicada, viene de 3 victorias consecutivas. Y bueno, es el sábado a las 6:30 en el pabellón de Martorell, un pabellón mítico donde muchas veces han enfrentado lo que era DKV Seguros en aquella época y Miró Martorell en aquella época, se habían enfrentado, o sea que un enfrentamiento histórico. Y nada, pues decir que los catalanes han renacido y que tiene varios jugadores interesantes y que no se puede despistar el equipo de Jorge Palos porque es un rival complicado. Y Entre Ríos Automatización recibe al Avanza Jaén el sábado también a las 7 de la tarde en el pabellón de la Granja. Tú narraste el partido de Guanapis contra el Avanza Jaén. Y Yo os creo avanzo que, algo. que también vas a Narro el Entre Ríos contra la Avanza Jaén. Muy bien, el doblete, vas a hacer los dos rivales Doblete, a doblete. Zaragozanos. El Pues doblete. el último partido, el Avanza Jaén ganó 6-0 al Móstoles. A mí O sea me gustó. Es que es un equipo muy raro. Entonces, Sí. los equipos que a veces en casa juegan de una manera y fuera de casa juegan de otra son equipos raros porque puede pasar cualquier cosa. Y si hacen un buen día fuera de casa, pues también te fastidian. Pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil para Entre Ríos, el rey del empate, porque lleva 5 empates, lleva 3 victorias, ha perdido un solo partido, son los 2 equipos que menos partidos han perdido, tanto Guanapis como Entre Ríos. Y nada, no se puede fiar el equipo de Alfonso Rodríguez de este rival, del Avanza Jaén. Lo que pasa, Héctor, que creo que Entre Ríos llega bastante mermado en cuanto a jugadores lesionados. Sí, además lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que creo que Entre Ríos tiene esta temporada la plantilla más larga, pero al final, pues eso, ¿no? Si van cayendo piezas importantes, al final, pues lo terminas pagando, ¿no? También es verdad que creo que Entre Ríos es donde más cómodo se encuentras en la Granja y donde mejores partidos ha hecho esta temporada. Y quiero pensar que, aparte de, me imagino, pues que no sé si llegará para completar la convocatoria, si no tirará del filial, que tampoco no anda muy bien, pero bueno, ya dijimos que la temporada pasada también, pues al final salvaron la temporada los chicos del B, ¿no? Y bueno, yo creo que pues tienen que hacer los deberes ambos, tanto Guanapis para seguir firme en la parte alta y como ha dicho Iván, llegar al parón de Navidad con la mayoría de puntos posibles y Entre Ríos pues para seguir al acecho de esos puestos de playoff que bueno, pues que al final pues que no sea una utopía, ¿no? Que al final pues puedan llegar a estar allí y que durante toda la temporada pues tengan opciones, pues sobre todo de luchar por algo más bonito, ¿no? Al final pues son 3 puntos que es un partido y al final creo que por plantilla y por méritos lo tienen más que ganado los chicos de Alfonso Rodríguez. ¿Hablamos de primera o qué? Sí, hablamos de primera, una pequeña pincelada de primera con una cosita que también te quería contar de tus amigos de Rivera, que sé que está bien. Pues nada, jornada número 11 en la primera división. Lidera la tabla el Pozo de Murcia con 5 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, que es segundo. El tercer puesto es para Jimmy Cartagena. Esta jornada pues ha sido un poco, se adelantó varios partidos por el tema de Champions, pero bueno, al final la clasificación ahora está estabilizada ya con todos los equipos con los mismos partidos. Destacar pues que Córdoba, que era un equipo que el año pasado estaba abajo, este año está en Copa de España, es 8º clasificado. Movistar Inter es 9º clasificado, en estos momentos estaría fuera de la Copa de España. El Palma Futsal, el 7º clasificado, está rondando también la zona de los últimos clasificados para el playoff. Y en la zona baja, pues bueno, Alcira, que lleva 3 puntos, y nuestros amigos de Ribera de Navarra, que son penúltimos con 5 puntos, que han cambiado de entrenador.
y que, bueno, pues que el otro día perdieron en casa contra Loparrulo 3-5 y que la cosa no se pone, no aparenta estar muy bien por Tudela y las aguas no bajan muy tranquilas por allí. No sé qué me mandó nuestro amigo Willy por el móvil, algo que hizo el señor presidente del Rivera. Bueno, en principio no tenían entrenador, estaban sin entrenador. El entrenador lo han presentado, si no me equivoco, hoy o ayer, Juanito. Han estado unos días sin entrenador, con lo cual es una multa económica. A lo mejor han intentado hacer alguna historia. Bueno, en principio estas cosas nunca salen bien. Yo siempre digo que hay que hacer las cosas bien porque si tratas de hacer triquiñuelas, al final te pillan y esas cosas no se pueden hacer. Lo que sí me gustaría decir que si su máximo goleador, que es Chino, que lleva 9 goles, que es el segundo máximo goleador de la primera división, suena que se va a ir, también. Suena que se va a ir a Nápoles, a la liga italiana. Si tu mayor baluarte, el jugador que lleva 9 goles, es el segundo máximo goleador de la liga, lo vas a dejar caer, ojo con Rivera este año, que puede ir para abajo. Sí, huele mal la cosa, amigo y amigas. Por eso. Bueno, chavales, pues Muy bien. la semana que viene más y mejor. Bueno, al señor Rafa Beltrán lo veo al final del programa. Al final, con las selecciones. eso es. Muy bien, muchas gracias. Y a ti, Héctor, mañana por la tarde. Venga. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos con el futsal femenino. Hoy sí que está Carlos Perena. Carlicos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy, pero jodido. Estás jodido, joder, madre mía. Pues no puede ser pillar. Es que estás con muchos críos, lo que tiene. Todo el día. Que todo no el día. No tendrá nada bueno. Pillo lo que es mío y lo que no es mío, sobre todo lo que no es mío. O sea, aquí voy. Bueno, vamos a bajar el balón. El lunes. Cuéntame qué es lo que ha pasado con nuestras chicas, con nuestras 4 representantes en esta segunda división. Comenzamos por el que tú quieras. Bueno, pues vamos a empezar por el System Cars Avenida Alagón, que visitaba una pista de otro ascendido esta temporada, como es la de Mataró, una pista que ya hemos dicho muchas veces que es complicada por el tipo de equipo que ya llevan pues unos cuantos años jugando juntas y que es un equipo que yo creo que será a tener en cuenta si mantienen el bloque. Y bueno, pues nueva derrota, desgraciadamente, del equipo de Alagón por 5-0 en un partido que sí que la primera parte aguantan bien el marcador y bueno, pues se van 2-0 al descanso, pero ya en la segunda parte lo que hemos hablado, ¿no? Que se hacen pues largas y quizás le falta un poquito más de fondo físico al equipo y bueno, pues al final derrota por 5-0. Claro, hablábamos la semana pasada con Ineducar que van a tener que reforzarse en Navidades, en invierno, porque la plantilla da para lo que da. No sé. Es que no se les puede exigir más porque lo dan todo en la pista. Cualquier seguidor del futsal femenino aragonés que siga sus encuentros lo verá. No se les puede exigir absolutamente nada más. Y además que ha habido partidos en los que quizás han podido merecer más y esas ocasiones que generan pues no logran materializarlas y esta es una categoría que si fallas pues lo puedes pagar muy caro y en señal de derrota, ¿no? Y es lo que está sucediendo desgraciadamente en los partidos que juegan. Vale. ¿Qué hizo Grupo Reciclarte? Pues ganó y además convenció, ¿no? Esto que se suele decir. La verdad que el conjunto de Eduardo está en una clarísima línea ascendente en juego y en resultados. Ya no sé cuántas victorias llevan seguidas, lo voy a mirar. Bueno, llevan 2 victorias en los últimos 5 partidos, pero sí que es verdad que el equipo está jugando bastante bien y bueno, pues un partido en el que dominaron de principio a fin y demostraron pues nuevamente ese potencial goleador que están adquiriendo en las últimas jornadas y yo creo que es un equipo que ya está a tener en cuenta, ¿no? En estas primeras plazas de la clasificación. Y que recuperaban a Libia. Eso es.
Eso es. La verdad que es una jugadora que yo le tengo mucho cariño a Livia y me alegré mucho de sus primeros minutos, ¿no? Tras la grave lesión. Y yo creo que una jugadora como Livia, con la calidad que tiene y la experiencia que tiene, en el momento que recupere la forma y las sensaciones en la pista, yo creo que es un refuerzo de lujo para el conjunto del grupo Reciclarte. Les han llegado los reyes anticipados a los chicos, a las chicas, en este caso del grupo Reciclarte, del César Augusta. ¿Qué hicieron las chicas de Molina? Pues victoria también. O sea, yo creo que ahora mismo yo diría que es casi el equipo más en forma. Yo me atrevería a decir en cuanto a juego y cómo lo están demostrando. 6-3 contra Sabadell en la Granja, y la verdad que igual, o sea que mayor dominio del conjunto de Sergio Molina y bueno, yo creo que están demostrando pues eso, la calidad que tienen, los fichajes que han realizado, yo creo que se han asentado ya muy bien en el equipo, recuperando las jugadoras como las están recuperando. Yo creo que va a ser también pues uno de los equipos que, ojo, no se cuele entre las 3 primeras posiciones. Las 3, 4. Y el último. Y gol y golazo de Carolina. De Carolina, de la portera. Rafa, es verdad. Y hablando ya del conjunto líder de esta segunda división, de esta segunda ref, el Guarapís Aldelis, que ganó a lo épico. Pues sí, nunca mejor dicho, la verdad. Era el duelo de altura, ¿no? de la jornada entre primeras y segundas clasificadas, que era Linyola las primeras y Guanapis Aldelis eran las segundas. Y sí que es verdad que la primera parte del conjunto zaragozano fue para olvidar. O sea, se fueron con un 0-3 al descanso, fueron muy superiores el conjunto catalán y yo creo que en esa primera parte demostró el equipo catalán porque iba líder, ¿no? Entonces, yo creo que el paso por los vestuarios por parte de Nano Modrego hacia sus jugadoras surgió efecto, ¿no? Con ese resultado final de 7-4, sí que es verdad que empezaron a generar muchas más ocasiones el conjunto local, el conjunto zaragozano, y se acercaron en el marcador. Hubo ahí ese 2-3, 2-4 que hizo el conjunto de Linyola, pero bueno, ahí ya subieron 1 o 2 marchas más el conjunto del Guanapis Aldelis y bueno, pues ese 7-4 yo creo que demuestra también por qué quiere ser líder el conjunto zaragozano, pero con la segunda parte. O sea, yo creo que no pueden tener muchas primeras partes como tuvieron este sábado si no quieren o si quieren evitar cualquier tipo de sustos. Y a mí lo que me gustaría decir también de este partido es que la tensión que se vivió por parte de la grada visitante, porque se detuvo el partido 2 veces. En la segunda vez que se paró, pues bueno, hubo que expulsar a una persona de la grada y hasta que no salió del pabellón pues no se reanudó el juego, o sea que se activó 2 veces el protocolo por insultos desde la grada visitante. Pues acudió bastante afición de Liñoná, ¿no? Del conjunto catalán. Sí, la verdad que yo creo que estaban en las 2 gradas, ¿no? En la supletoria y en la grada fija. Y todos los que vieran el partido a través de la pantalla yo creo que oirían bastante cómo animaba la afición de Linyola y bueno, pues, no sé por qué sería el tema de los insultos, no sé si habría alcohol de por medio, de haber pasado antes por el bar de la Granja. Sí, a veces bueno, si echas una huellada por las gradas de la Granja, alguno sí que... Si se pusiera la Guardia Civil en la puerta, ¿verdad? Sí, si hubiera alcoholímetro, no sé yo si habría mucha gente que no podría entrar, pero a ver, nosotros entendemos el futsal como una fiesta, pero con mesura, porque luego pasan estas cosas, ¿no? Que empiezan que si el uno, que si me has dicho, si me has dejado de decir, y eso al final afecta, como ha pasado, ¿no? Afecta al 40/20, afecta a que se tiene que parar el juego, y eso es extra, o sea, eso no va dentro de lo que es el propio partido. Nos quedamos con... Si tienes que parar 2 veces un partido por lo mismo,
Si es porque hay una gotera o es porque hay X que es fallo en el pabellón o lo que sea, pero si es por activar el protocolo de violencia o de insultos, que no sé cómo, mira, lo voy a buscar, cómo lo pone exactamente. Primer aviso del protocolo antiviolencia por insultos dirigidos desde la grada visitante a los árbitros y jugadoras locales. Y al segundo, igual, parando el partido durante unos minutos para el desalojo de un aficionado visitante. A ver, todos sabemos que allí el ambiente está caliente. Y de hecho, pues bueno, la temporada pasada, pabellón de Liñoná, pero lo que hablamos, yo es que no entiendo este deporte de otra manera que no sea el disfrutarlo en el 40x20. Anima a tu equipo y déjate de hostias. Así de claro, no hace falta ni insultar ni meterte con nadie, sino tú anima a los tuyos y ya está. Tenemos derbi esta semana que tiene en este caso a Guanapis Aldelis como actor principal y a las chicas del System Cars Aragón. Derbi que se podrá ver a través de Aragón Deporte. No lo narro yo porque coincide con el horario y a mí me han puesto en otra cosa. Este año no he narrado a mis leonas ni un puñetero partido. Ay, y no sea porque no no lo he pedido, ¿eh? Me cago en la leche. Pero bueno. Pues sí, un derbi que, bueno, a ver, sobre el papel sabemos quién puede ser el favorito, que es Guanapis Aldelis, al final es primero contra últimas clasificadas, pero bueno, en un derbi todo puede ocurrir y ya vimos lo que o cómo fue, ¿no?, ese derbi entre el Entre Ríos y System Cars Avenida Aragón, así que veremos a ver qué tal ese derbi, a ver si hay una primera victoria del conjunto local o sigue la racha, ¿no?, del conjunto de Guanapis Aldelis. Cualquier cosa puede pasar, pero sobre el papel pues favoritas el conjunto de Guanapis Aldelis. Y luego ay, perdón, que se me ha quedado esto atrancado. Grupo Reciclarte visitará la pista de Lorbina. Yo creo que también un partido interesante, pero que también doy por favorito al conjunto de Eduardo San Gervasio. Y aunque ya sabemos cómo son las visitas a las pistas navarras, ¿no?, que son equipos muy, muy complicados, muy duros, pero bueno, esperemos que vuelvan también con los 3 puntos. Y Entre Ríos Automatización recibe a Les Glories en el pabellón de la Granja y yo creo que también es un partido muy interesante. Esperemos que se queden los 3 puntos en Zaragoza y yo creo que es quizás el partido más interesante de los que hay en esta jornada de los equipos aragoneses, siempre teniendo muy presente que hay un nuevo derbi y qué bonito es que haya tantos derbis en la segunda división, la verdad. Pues recibimos de nuevo a las chicas de Les Glories, que siempre son bien recibidas. La verdad es que es un clásico, yo siempre lo digo en las narraciones cuando me ha tocado, que es un clásico. Siempre las tenemos aquí en Aragón, son siempre muy bien recibidas y la verdad es que da gusto recibir gente como el Club de Les Glories. Autonómica, que hoy tenemos protagonista. Cuéntame rápidamente y así le damos paso. Pues parece que le ha cogido el gusto al filial del Guanapis Aldelis el estar en lo más arriba de la clasificación. La verdad que... el tapigrama sofá. ¿El qué? El tapigrama sofá. Sí, eso es. Que si no luego nos pelan. Luego nos miran. Claro. Pues bueno, líder en solitario con 15 puntos tras su victoria por 0-4 en la pista de Lumpiaque. El filial de César Augusta vencía 5-1 a la Cigüeña. Borja caía 0-7 contra el filial del Entre Ríos, Automatización, y Alfajarín caía 2-3 en su pista con Utebo. Y bueno, pues como he dicho, lidera la clasificación el conjunto del Tapigrama Sofás con 15 puntos y en segunda posición está el filial de Entre Ríos con 13 y terceras Utebo con 12. Yo creo que se está ya distanciando entre las 3-4 primeras de la liga.
y veremos, a ver. Dijimos que iba a ser una liga bastante igualada y de momento pues estos equipos que están arriba lo están consiguiendo. Y esta jornada descansaba San Viator, que es el equipo de nuestra próxima invitada. Pues si te parece, vamos a darle entrada a María López. Hola, buenas. Muy buenas noches, María. Hola, María, ¿qué tal? Recién terminado el entrenamiento. Sí, ahora acabo de salir. He escapado Buen 10 minutos programa. antes. Pues Sí. agradecidos de que estés con nosotros. Te tenemos que preguntar por este San Viator, que la temporada pasada estabais ahí peleando por todo lo alto y esta temporada os está tocando Sufrir. sufrir, exacto, sufrir mucho. ¿Qué ha pasado? Porque hemos pasado de la gran secada a la gran remojada. Pues es que el equipo es completamente nuevo en la categoría. Realmente del año pasado quedamos 2 jugadoras, Delia, que es la portera, y yo, que nos está salvando de muchas. Y el equipo que tenemos ahora está formado básicamente por las jugadoras del año pasado del Segunda Autonómica, que en esa categoría quedaron muy bien, pero realmente hay un salto bastante grande en comparación de una categoría a otra. Hemos también reforzado el equipo con algunos fichajes que han tenido experiencia en el fútbol sala, que creo que nos están viniendo muy bien, sobre todo a nivel físico, que yo creo que es una de las cosas que nos está pasando factura este año. El cambio de en Segunda Autonómica ir a tiempo corrido y en Primera Autonómica ir a tiempo parado nos está perjudicando porque no tenemos el físico igual óptimo para poder disputar los partidos al mismo nivel todo el rato. Sí, además es importante o clave, ¿no? Eso que has dicho, ya no Sí. solo a lo mejor ese salto de calidad que pueda haber de la Primera Autonómica a la Segunda Autonómica, que ya hay más calidad en las jugadoras, sino también eso, ¿no? El tiempo, jugar a tiempo corrido y jugar a tiempo parado, pues evidentemente si no estás acostumbrada a jugar a tiempo parado, pues es Se nota. más complicado. Y tú, María, ¿cómo ves también es la diferencia, por ejemplo, de la temporada pasada a esta en cuestión de los equipos o de quién está ahora comandando la liga, que es el filial de Guanapís, el Tapicaro Sofás, que la temporada pasada yo creo que fueron a mitad de tabla, ahora están liderando. Sí. Claro, este año no está Avenida Aragón, se nota mucho eso. Hombre, Alagón siempre te ponía las cosas complicadas porque tenía un juego muy claro y es verdad que se nota su ausencia, pero también el Guanapís está cogiendo, tiene buen equipo, ha hecho buenos fichajes y tiene un juego también muy claro, entonces entiendo que lidere la categoría. Es verdad que, por ejemplo, cuando jugamos contra ella, que fue de los primeros partidos de liga, tan solo perdimos 3-1 y creo que fue un partido muy competido por los dos equipos. Podría haber decantado por ambas partes. Pero lo que os comento, el estar nuevas en la categoría, por así decirlo, a nosotras nos falta ese ritmo de jugar, de competir. Creo que lo estamos haciendo bien, pero es verdad que hay otros equipos que ya tienen experiencia, que quizás tienen los equipos más consolidados, que son los que están por arriba. Guanapís, Colo-Colo, el Utebo, por ejemplo, tiene buen equipo también, que se ha formado con gente con experiencia y se nota. Entonces, Ahora, estos equipos María, que tienen rodaje... Sí, dime. No, que te decía que ahora vosotras lo que os toca es centraros en salir del pozo, ¿no? En intentar pues conseguir los Sí, mayores puntos posibles y también aprovechar esta temporada pues para que esas jugadoras de Segunda Autonómica ahora ya en Primera cojan fuelle, cojan experiencia. sí. A ver, el equipo está contento. A nivel de grupo es muy bueno. Hay muy buen ambiente a pesar de perder prácticamente todos los partidos y creo que también es importante que quizás en otras condiciones el equipo se hubiese ido abajo y no hubiese habido forma de remontar, pero realmente estamos contentas. Cada entrenamiento estamos trabajando duro para intentar sacar puntos. Juanma, nuestro entrenador, creo que está trabajando mucho con nosotras, confía, que creo que también es importante. Y yo creo que a la vuelta podemos sacar más puntos. Aún nos quedan 3 partidos. Este fin de contra la Cigüeña yo creo que podemos intentar sacar algo. El juego que estamos intentando hacer creo que nos va bien y que nos puede hacer conseguir cosas. Entonces yo confío en el equipo y confío en subir, en salir de ahí y poco a poco ir cogiendo ritmo y sumar puntos. Carlos, Juanma, un clásico del futsal femenino Y aragonés. además,
Yo lo que iba a decir, que Juanma tiene mucha experiencia en el fútbol sala y sobre todo en el fútbol sala femenino. Yo creo que puede ayudar, ¿no?, a revertir esta situación. Que yo te iba a preguntar si os veíais capaces de salir del pozo, pero yo creo que me has respondido la pregunta antes de hacerla. O Sí, sea, que si el equipo está convencido y el equipo está motivado, yo creo que eso es ya una gran parte ganada. Yo sí que te preguntaría de los equipos, ¿cómo estás viendo tú que están yendo los partidos? ¿Cuál crees que es el rival más duro? Más duro no de batir, sino de jugar. Porque siempre hay equipos que aunque no vayan primeros, dices, o siempre es una tranca este equipo, o me cuesta, o es muy difícil jugarle. pues es que esta categoría está muy igualada y a mí me recuerda a la segunda división masculina de fútbol 11, que cualquier equipo te puede complicar el partido y un equipo que crees que te lo va a hacer pasar muy mal, tú le juegas y consigues sacar algo positivo de ahí, en cambio llegas otro que vas confiada y te da la vuelta al partido completamente, que por ejemplo el fin de pasado nos pasó con Lumpia que no supimos jugar, se nos fue y nos cayeron 6 o 7 goles y en cambio al Intersala, que era uno de los equipos fuertes, perdimos 3-1 pero compitiendo. Entonces realmente yo creo que hay equipos como el Colo-Colo en Intersala que creo que juegan muy bien, que pueden hacértelos sufrir, pero que les podemos competir. Entonces yo creo que no hay ninguno claro que se nos pueda atascar, que yo creo que podemos competir contra todos e intentar salir de ahí, como he comentado, y trabajar y a ver si salimos de esta situación. María, la última. Comentabas, pues el resto de equipos, ¿no?, se han ido reforzando, muchos con viejas roqueras, ¿no?, con viejas glorias Sí. del futsal. En vuestro caso, ¿tenéis algo planteado? ¿Carta a los Reyes Magos? ¿Alguna jugadora que tengáis allí que digas, hostia, pues igual hasta la podemos engañar y la traemos a un histórico, como es el San Viator? Pues en principio no, la verdad. Estamos contentas con la plantilla que tenemos y realmente es que tenemos no sé, son 14, 15 fichas hechas ya. Entonces en principio no habría fichajes. Sí que es verdad que si cualquiera se anima a jugar con experiencia la vamos a recibir y la vamos a coger como hacemos en el club y cualquiera que quiera venir va a ser la primera que quiera jugar y en principio no haremos fichajes. Yo creo que tanto el equipo como Juanma estamos contentas con las que somos y la que se ha querido quedar se ha quedado y la que se ha querido ir se ha ido. Entonces, sí tenemos que competir con las que somos y trabajar en grupo y luchar. Ha habido jornada de puertas abiertas. A ver, Sí, lánzame. vamos. Nos Lánzame. hemos pegado un verano. Jodo, sí, vaya verano. A ver, comentario. Dice Sergio Arbues, hombre, Sergio Arbues. Mi María, jugadora que lo da todo en pista y lo pelea todo. Como persona superior, con esos padres y hermanos no podía ser de otra manera. Va, flores, Es que a María. Sergio le quiero mucho. Un saludo desde aquí a toda la familia que les quiero. Otra que abandonó. Bueno, pero abandonó para irse a segunda. Pero le queremos igual. Eso se lo perdonamos a la Pelaire, ¿vale? No, Bueno, María. les perdonamos a todos y saben que pueden volver cuando quieran. María, mil gracias por estar con nosotros aquí en 40x20, que ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras, te volveremos a sacar. A vosotros por invitarme. Un abrazo. Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Que vaya bueno. Hasta luego, María. Adiós. Hasta luego. Bueno, Carlicos, que nos vamos ya Bueno. con el señor Oliva. Un abrazo y mejórate. Bueno, sí. Hasta luego, gracias. Señor Oliva, Alex Oliva. Buenas noches, Francho. Buenas Oye, noches buenas a todo el noches. graderío. ¿Con quién quieres que empecemos? ¿Segunda de primero? Segunda de primero, venga. Con Me segunda están vez. chivando por aquí, por el chat interno. Cuéntame, que teníamos derbi. Así es, teníamos dos derbis. El primero se lo llevaba Pinseque por 8-3 ante un Entre Ríos que fue inferior. Al final sabemos que Pinseque puede jugar en otra liga a la que tiene que jugar Entre Ríos Zaragoza. También sabemos que en los derbis puede pasar cualquier cosa. No fue el caso. Pinseque se llevó la victoria con bastante contundencia. Entre ellos que tiene que espabilar. Seguimos diciéndolo semana a semana. Parece que coge algo de fuelle en alguna jornada, pero luego vuelve a dejarse caer.
Así es, tiene jornadas muy buenas, creo que va en crecimiento, creo que es un equipo que irá más durante la temporada, que puede tener altos y bajos durante toda esta campaña, pero empezó mal, va a ir a mejor seguro. Al final, yo creo que incluso la fortuna le estaba faltando en estas primeras jornadas y seguramente terminen llegando los goles a favor de Entre Ríos. Te pregunto por Acontebro Tauste. El otro derbi que teníamos que se El jugaba otro en María derbi. de Huerva, Cadrete empataba uno ante Tauste. Resultado muy sorprendente porque al final Tauste venía en una muy buena dinámica, venía a primero, empatado ante el Auguro, ahora ha perdido esa primera plaza, está segundo a 2 puntos del conjunto vasco, pero lo que decíamos, me esperaba una victoria de Tauste, siendo sinceros, Cadrete jugó muy bien, jugó a lo que tenía que jugar, supo esperar su momento y consiguió empatar un partido ante unos de los favoritos para llevarse la liga. Fíjate que la semana pasada me decías Cadrete recibiendo a Acontebro Tauste y jugando no en su pista, no en el pabellón de Cadrete, que todavía sigue, pues de momento sin poder estar operativo para que los jugadores de Cadrete puedan volver a su casa. Jugando en María, yo creo que un punto que sabe a gloria. Sí, lógicamente al final no es como una victoria, pero empatar a lo que era el líder de la categoría en un pabellón al que te vas acostumbrando poco a poco, pero al final no es en el que llevas jugando toda la vida. Venías en una racha bastante mala después de haber empezado muy bien la temporada, sorprendentemente para muchos de nosotros. Eh, Esperemos que esto sirva para bien para Cadrete, sirva también para bien para Tauste, porque creo que al final si no sé qué exactamente qué pudo ocurrir en María de Huerva a Tauste, pero creo que tiene que servir también para sacar algo positivo para el conjunto de Tauste, al igual que para el de Cadrete, que esto tiene que ser ya como un estirón hacia adelante para intentar volver a la dinámica que hubo al principio. Y el último en discordia, el Sala Quinto. Así es, Quinto lograba la victoria a domicilio ante un Loeches que le ponía las cosas muy complicadas, pero al final Sala Quinto sabemos que tiene esa garra, ¿no? Que a lo mejor no tienen otros equipos de esta segunda B, que le gusta mucho jugar contra equipos que se les ve o sea, a priori son superiores o a priori la derrota sería lo más normal, que en este caso a lo mejor no lo era del todo, pero al final la dinámica en la que venía Quinto con bastantes bajas y con una temporada algo trastabillada daba a entender lo contrario, conseguía la victoria por 2 goles a 3, gran victoria para Quinto que lo aleja de la zona de peligro y que seguramente esto también para el conjunto del pueblo de Quinto sea un estirón hacia arriba y ya no, y ojalá no pare. Si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas, a uno de los jugadores del Quinto, que es Javi García Cazorla. Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Francho, Alex. Comentaba Alex un poco pues esa crónica contra Chilo de Ses. ¿Cómo se fundamentó el partido? ¿Cómo conseguisteis sacar adelante un encuentro que no empezó de la mejor manera? Pues mira, fue un partido que, como dice el Francho, comenzó de la peor manera posible, que nos metieron un gol en la primera jugada. Y bueno, pues la verdad que fue la dinámica de todo el partido, porque fue un partido súper duro en el que nos costaba salir mucho desde atrás, porque ellos nos presionaban muy arriba. Y yo creo que la dinámica en la que llevábamos partidos atrás, de que nos faltaba mucha gente y con tantas bajas, pues eso lo seguimos teniendo en la cabeza y nos centramos más en defender que en sacar el balón y en jugar. Entonces eso es lo que yo creo que nos está costando, sobre todo en estos partidos. Pero bueno, yo creo que ahora es momento de dar un paso hacia adelante, de empezar a jugar a fútbol sala de verdad y que espero que en los próximos partidos pues se demuestre de lo que somos capaces. Como tú dices, perdón, tuvisteis un mal trago en ese inicio de temporada porque os quedasteis con muy pocos jugadores, tuvisteis que jugar partidos casi con portero o jugador desde el primer minuto, como fue el caso de Pinsé, que rascasteis un punto, fuisteis rascando puntos de casi de donde no había nada, y ahora volvéis otra vez a mejorar la situación de lo que es la plantilla, poco a poco se va volviendo la paz. Este fin de semana recibís a un equipo como Antiguoco. ¿Qué esperas del partido? Que ojalá se pueda jugar y no llueva allí en Quinto. Bueno, pues como dices, Alex, la verdad que la dinámica de lesiones que teníamos ya es una plantilla corta, pero pues habíamos tenido lesiones. Por ejemplo, en mi caso he tenido 3 roturas de isquio que he ido encadenando y entonces me ha imposibilitado estar hasta este partido pasado.
Y bueno, pues es la dinámica negativa en la que nos encontramos. Ahora ya hemos recuperado a toda la plantilla y esperamos, como he dicho antes, pues que no se produzcan más lesiones y que el partido de Antiguoco podamos volver a estar todos. Es un partido que va a estar también súper duro, súper luchado. Lo bueno que es en nuestra casa, pero es un equipo que viene de ganar 9-1, si no recuerdo mal. Entonces que seguro pues que es súper duro y que nos tocará correr, nos tocará esforzarnos y nos tocará que la gente del pueblo nos apoye, como nos está apoyando tanto en casa como fuera, pues si queremos sacar algo positivo. ¿Qué supone para ti el enrolarte en este proyecto del Sala Quinto? Tú has estado en el Gelsa, has estado también en Entre Ríos. Bueno, Gelsa, yo creo que ha sido tu casa, ¿no? Tanto en lo futbolístico como en otras facetas de tu vida. ¿Qué supone para ti el enrolarte en el proyecto de Quinto? La verdad que al principio me costó porque son dos pueblos que están cercanos y ha habido algo de rivalidad históricamente, pero llevaba años que me lo estaba planteando, que siempre me lo decían porque al final son amigos, son del pueblo de al lado. Y este año me decidí porque me apetecía probar un año más en la segunda B. Veía que el proyecto, tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico, me ilusionaba y que creía que me iba a aportar mucho a nivel de conocimiento, de aprender a jugar, y así lo está siendo, aunque personalmente no esté disfrutando del todo con el fútbol sala debido a las lesiones. La verdad que pues gracias al cuerpo técnico, al entrenador, a Carlos, estoy aprendiendo de gran manera y pues eso espero demostrarlo ahora en los próximos partidos y a lo largo de la temporada. Y luego con respecto a mis compañeros, hay un grupo humano muy bueno. La relación entre todos se nota que son amigos prácticamente entre todos, que son casi todos del pueblo. Entonces, pues eso hace que el día a día, tanto en entrenamientos como en partidos, pues sea mucho más fácil entrar en un grupo así. Pues a pasar por ese mal momento personal, deportivamente hablando, por las lesiones como tú dices, creo que llevas tan solo jugados 5 o 6 partidos si no me equivoco. Aún así eres uno de los que más goles ha metido en la plantilla, creo que son 4 goles, me corregirás. Y con el equipo, como tú dices, ya en positivo, yendo hacia arriba, ¿cuál es el objetivo a partir de ahora? Vamos a olvidarnos de lo que ha estado pasando, porque al final son cosas que no queremos, pero pasan en este tipo de deportes. ¿Dónde está el objetivo de Sala Quinto? Pues yo creo que volver a engancharnos con el fútbol sala que demostramos en los entrenamientos. Como he dicho, en los entrenamientos sabemos jugar desde atrás, bueno, hacemos jugadas largas demostrando que sabemos jugar a fútbol sala, pero luego nos cuesta demostrar esto en los partidos, salir desde atrás jugando, moviéndonos sin balón. Entonces yo creo que ahora, como he dicho al principio en la primera pregunta, lo que nos toca es dar un paso adelante. Y con este paso adelante nosotros iremos convenciéndonos a nosotros mismos que somos capaces de dar mucho más, de ganar partidos y pues de ir escalando posiciones hasta, pues esperemos, lo más arriba posible. Javi, yo te quiero preguntar por el resto de compañeros nuestros de equipos aragoneses que están en esta segunda división B. ¿Cómo los ves y qué te da a ti en la nariz de cómo puede ir la temporada con cada uno de los nuestros? A ver, pues Francho, no sé, como sabrás, he estado ya en 3 de los 4, en 3 equipos de los que... Los conoces bien, por eso te digo. Los conozco bien, especialmente pues en Tauste y en Colo, pero en Tauste tengo un recuerdo súper bueno porque también es de un pueblo, que yo vengo de pueblo también, y es un club fuerte que se ha ido haciendo todavía más fuerte año tras año. Es un equipo muy difícil de jugar, es un equipo muy duro, que presionan muy alto y tienen súper claro a lo que juegan, y es muy difícil ganarles fuera de casa y pues seguro que es muy difícil ganarles o intentar puntuar en su casa también. Luego el Colo es un equipo que cambia más año a año, entonces tampoco tengo mucho conocimiento de lo que es este año el equipo, pero bueno, seguro que es un equipo que juega muy bien, con jugadores jóvenes, con mucho atrevimiento y pues que seguro que también nos pone las cosas difíciles, que tenemos el partido aplazado el próximo miércoles en nuestra casa.
Y luego, pues pensé que es un equipo, pues como siempre, que es el equipo que creo que menos cambia año tras año junto con Tauste, que es un equipo pues que juega bien, que tiene jugadores diferenciales, con mucho gol y pues que también es muy difícil de ganar y así nos pusieron las cosas tan difíciles cuando fuimos a su casa hace un par de semanas, si no recuerdo mal, que yo lo estuve viendo desde la grada y no veas cómo nos costó sacar ese punto allí en Pinseque. Y faltaría Cadrete. Y Cadrete sí que jugué el partido, que fue el segundo, y fue un partido también que tienen muy buenas individualidades, yo creo. Lo que pasa es que se han ido apagando sorprendentemente a lo largo de las semanas. A nosotros nos hicieron un partido muy complicado, no supimos cómo jugarles. Creo que nos faltó también un poco de intensidad, pero con sus individualidades, si pecas de falta de intensidad, estás muertísimo. Así que, bueno, yo creo que ese es un poco el análisis de los 5 de Aragón. Yo por mí ya preguntarte la última. ¿Hay proyecto en Quinto a futuro? O sea, me refiero a que si Quinto va a seguir dando guerra durante los próximos años en esta categoría. Sí, estoy seguro de que sí. Quinto es un pueblo que ama el fútbol sala. Yo no soy de Quinto, pero soy del pueblo al lado, como he dicho, y lo conozco muy bien. Es un pueblo que ama el fútbol sala, que cuidan a los jugadores, tanto de casa como de fuera, y que se está trabajando desde la base, trayendo también a chicos de otros pueblos, como por ejemplo Angelsa, que no hay fútbol sala de base, entonces eso crea como una familia que se va construyendo desde la base y que pues el objetivo y el sueño de esos niños que están en las categorías inferiores pues es llegar a ese primer equipo, y yo creo que con los entrenadores que hay desde la base hasta el primer equipo y el presidente del club, creo que se está trabajando de la mejor manera pues para que haya fútbol sala en Quinto durante muchísimos años. La última para los dos. Resultado del derbi. Que tenemos Pinseque a Contebro Tauste, si no me falla a mí la memoria. ¿Empiezas tú, Alex, o empiezo yo? Venga, Te doy yo, si mojaros. quieres. Vale. Te doy yo. Pues yo creo que habrá un empate y creo que será de muchos goles. Ya no me atrevo a decir el resultado, pero viendo el juego de ambos equipos, uno que le gusta atacar y el otro que responde con facilidad, creo que puede ser un empate bastante largo. Yo voy a tirar para casa, para donde jugué, y creo que va a ganar Tauste. Creo que también va a ser un partido de muchos goles, pero creo que se lo lleva a Tauste para casa. Yo sabiendo lo locos que están en Pinseque, que puede salirles el gran partido de la historia o salirles un partido desastroso, no sé. Yo veo más fiable a Contebro Tauste. Veo más fiable. Que estoy de acuerdo con vosotros que será un partido de bastantes goles, eso seguro, pero habrá que ver cómo responde Pinseque. Ya lo están anunciando en redes sociales y quería tener ese guillo con ellos. Javier García Cazorla, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Es tu casa, cuando quieras, ya sabes. Aquí muchísimas el micro está abierto. gracias, Francho, Alex. Un abrazo. Gracias, Javi. Bueno, Alex, el resto de encuentros que ya hemos adelantado, el gran derbi, ¿no? El derbi de la segunda división B por autonomasia. Así es, pues Cadrete visita la pista del que fue líder durante bastantes jornadas de San Cristóbal. Será un partido complicado, pero yo creo que puede ser el partido para dar el cambio, para poner el nuevo chip en el equipo y que esto vaya ya hacia arriba. Como decíamos, Sala Quinto recibe a Antiguoco y Entre Ríos recibe a un Loeches que viene de perder ante Sala Quinto y puede ser también una muy buena oportunidad para ya conseguir los 3 puntos y mirar hacia arriba ya a la salvación. Y el Sala Quinto que recibe al Antiguoco, partido duro, complicado para los de Quinto. Estuve viendo a Tauste precisamente ante Antiguoco. Antiguoco me pareció un equipo muy físico. Sí que es cierto que tiene varias individualidades muy buenas, pero al final se les termina acabando el físico y creo que es de lo que puede gozar a bien Sala Quinto al final del partido, intentar llevarse esos 3 puntos, que yo creo que aquí está un poco el cambio de chip, porque vienes de una mala dinámica porque deportivamente no has podido dar más por esa plantilla tan corta que se te quedaba al inicio de temporada. Creo que ahora puede ser el buen momento para Sala Quinto para dar el cambio
y como digo, tirar hacia arriba y estar donde estaba la temporada pasada. Tenemos comentario rápido, Jandro. Dice Francho, tendrás que invitarme en el derby Inter-César para narrar ese derby. Pues yo he encantado, pero depende de la tele. Vamos rápidamente con la división de honor juvenil. Semana a semana, todos esperando qué es lo que ha hecho el Colo. Pues volví a ganar como nos tiene mal acostumbrados, 11-1 a un Lepanto, que sí es cierto que está haciendo mejor temporada que la pasada, que está en puestos de salvación. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a tener la salvación asegurada si sigue en esta buena dinámica. Guanapix también conseguía la victoria, a Inzón le costaba un poco más, pero también la conseguía, que se coloca como el tercero en Discordia. Inzón, que está dando mucha guerra, pese a tener un calendario muy complicado en los próximos partidos y en los que ha tenido con anterioridad. Brosala caía 6-8 ante un San Juan que se coloca cuarto. ¡Ostras! Pues no, Un partido. no dejamos a nuestro invitado, en este caso, bendecido, ¿eh? Metió goles, no sé si me equivoco, si no sé si metió tres, no me atrevo a decir si más, pero creo que tres seguro. Álvaro Cantín es un jugadorazo Sí. y lógicamente no tengo dudas de la actuación que hizo y de la actuación que hará todo de Brosala para intentar subir estos puestos en la clasificación que les metan otra vez en la lucha por el Campeonato de España ya a finales de junio. En la zona baja, ¿cómo va la cosa, Alex? Pues Rivera de Navarra conseguía otros 3 puntos, los conseguía los primeros la semana pasada ante Boca Ijar por la mínima, esta semana lo conseguía ante la Cigüeña, que después de ganar a Guanapix se empezó a desinflar cuando parecía que la cosa iba a ir al revés, pues ahora está yendo hacia abajo la Cigüeña después de ganar a uno de los favoritos, por decirlo de alguna manera. Prineos lograba la victoria ante un Gran Vía que otra vez se está desinflando después de la derrota tan contundente que recibió ante Entre Ríos. Prineos conseguía la victoria y Jar caía otra vez de uno ante un Romareda que sorprendentemente yo pensaba que podía ganar de más a un Boca Ijar que venía en muy mala dinámica. Parece que van mejorando un poco esos resultados, a ver si también se nota un poco en la zona de los puntos, porque es el único equipo que no ha puntuado aún en toda la división de honor juvenil en este grupo 6. Casi nada. Pues Alex, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Y de Alex a Alex, y tiro porque me toca. De Alex Oliva a Alex Les. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todo el mundo. Qué muestra chico me llevas ahí, madre mía. Sí, has visto, es que además como aguantamos todavía noviembre, veremos el próximo programa a ver cómo estamos. Ya veremos, a ver, igual ya te has rasurado, pero bueno, por ahí andará. Iremos viendo, sí. Igual le coges el gusto, nunca se sabe. También es posible. Como le hemos cogido el gusto a nuestra tercera división, que está cada día más chula, más emocionante y con mucho gallo, ¿eh? Hay poco corral. Sí, es que la tenemos muy bien. Además, sobre todo este fin de semana sí que han hecho los deberes los equipos que quieren pelear por ese ascenso. Así que, como tú dices, tenemos mucho gallo en esta liga. Ebrosala intentaba dar la sorpresa, por decirlo así, frente al Burgo, pero ya estamos viendo que el Burgo está siendo uno de los equipos revelación de la temporada y no consiguió llevarse el partido. Ganó el Burgo 4-6. Luego Utebo sí que hizo sus deberes y venció 6-1 en casa de Aroca. Zafán vencía 4-1 a Caspe. Sí que es verdad que hablábamos de que viendo que Caspe había conseguido dar la vuelta a esa dinámica, podía haber hecho algo, pero Zafán sigue intratable en esa parte alta. Ainzón, después de la victoria de Compañía María la semana anterior, no le dejaba esta vez opción a Compañía María. Ya decíamos que Compañía venía su primera victoria, pero Ainzón le metía 9-2 en casa. Oh, Es una bienvenida. Es una bienvenida a la categoría. Ostras, eso es una hostia contra la mano abierta, macho. Sí, al final están los equipos peleando por cosas diferentes. Sí que es verdad que el año pasado, pues Compañía María, no diremos que se encontró el ascenso porque lo peleó hasta el final, pero sí que es verdad que parecía que el ascenso iba a estar entre Sala 10 y el Burgo, pero al final el Sala 10 cuando no vio que no tenía. A ver que tenemos algún problema técnico.
Hoy está dando bastante, está un poco puñetero, el StreamYard. Para los que no conozcáis, el StreamYard es la plataforma con la que hacemos los programas, tanto la Grada FM como 40x20. Y yo sé que pasa, que está. Ya hace 2 o 3 programas nos pasó lo mismo y lo sacamos como pudimos. Esperemos que esta vez nos respete, ¿eh? No sé yo, porque ya estaba teniendo problemas antes de entrar. Me ha aguantado poco rato. No sé yo cómo voy a ir porque estoy además haciendo cambios de ordenadores a ver cuál va mejor y me están dando problemas los dos. Pero bueno. Vamos a continuar lo que se pueda de momento. Venga, dispara. Vamos a hacerlo rápido, pero vamos. Boca Ijar volvía a ganar 5-2 a Paniza. Un partido que ya avisamos que iba a ser muy igualado a pesar de que Ijar venía de una derrota, pero ha demostrado que quiere seguir con la cabeza a salvo de ese descenso. Pirineos vencía 11-4 a Gelsa. Luego en otro partidazo, Borja Calatayud, que es verdad que los dos están en dinámicas diferentes, pero ya avisábamos que iba a ser un encuentro muy complicado, ya que Coras había pinchado en Calatayud jornadas atrás y el partido estuvo muy igualado, pero al final se decantó por Borja, que venció 3-2, que este año parece que Borja tiene un plus más con respecto al año pasado. Y luego Alcañiz perdía en casa 3-5 frente a Coras. ¿Esto qué hace? Que Zafán siga líder con 25 puntos, Coras lo siga de cerca con 23 y Pirineos con 21. Y en la parte baja tenemos a Ebrosala con 3, Compañía con 4 y luego empata con 5 Gelsa y Daroca. Así que veremos este fin de semana que nos depara tercera división, porque estamos viendo que los equipos de abajo quieren ganar y los equipos de arriba, exceptuando la semana pasada, no fallan. Y Zafán no falla. Zafán que sigue a lo suyo. Sí, sigue arriba, sigue con 25 puntos. Es verdad que no ha ganado todo, pero es normal. Pero ahí está. Es verdad que hablábamos que al principio del primer partido le costó un poco, que jugaba, pero al final era un derbi contra Ijar. Y ya decíamos que Ijar pintaba muy bien, no como para estar arriba, pero sí para pelear más fácil ese descenso. Pero de momento Zafán, pues al final los derbis son complicados. Y luego, pues ahí lo tenemos. Intentando superarse lo que era la temporada pasada, por lo que veremos si este año logra ese ascenso que no pudo lograr la temporada pasada. Nos vamos a primera. Soñada autonómica, eso es. Nos vamos a los 3 grupos, porque como este año, hoy tenemos de protagonista a uno del grupo 2, pues lo hacemos rápido y así lo tenemos cerquita. Primero el viernes se disputaba un partido aplazado de la jornada anterior. Alto Aragón Maderas Jaca vencía 8-2 a Coras. Y luego ya en los partidos de este fin de semana, la Almonzara vencía 5-4 a Boscos. Un partido en el que la Almonzara se puso 5-2 ganando y Boscos se puso 5-4. Y en el minuto 39 metió ese cuarto gol, pero no fue suficiente. Decir que Boscos va último, 0 puntos. Hablaremos porque este fin de semana va a estar complicado y encima ha habido cambio de entrenadores en Boscos. Así que veremos a ver si hay impacto o no hay impacto para la siguiente jornada. Luego Pastriz vencía 5-4 sufriendo a Gurrea. Sí que es verdad que los 9 goles fueron hasta el minuto 23. Luego Pastriz supo aguantar ese marcador frente a Gurrea. Coras también jugaba, es verdad que jugaba el viernes un aplazado, pero también jugó el domingo. Y vencía 3-2 al límite, un límite que venía sorprendiendo este año, que solo había perdido con el Sala 10, pero que también perdió esta vez contra Coras. Coras marcaba el 3-2 en el 31 y no había para más. Se consiguió sufrir Coras y llevarse el partido. Luego Sala 10 Villafranca, uno de los partidos de la jornada se lo llevaba a Sala 10 por 6-3. Sí que es verdad que el Sala 10 se puso 5-1 y lo tuvo ya de cara. Luego Cadrete, primeros puntos de la temporada, vencía 10-5 a Torrellones. Torrellones sí, que nos sorprendió la primera jornada. Sí, dijimos, hostia, ¿qué pasa aquí? Claro, ahora ya Pero viendo bueno, un poco la clasificación, vemos que el partido fue contra Boscos, que todavía no ha puntuado. Entonces, claro, también hablando así, pues al final Torrellones, pues sí que es verdad que el primer día además, pues el primer partido, muchos jugadores y demás, y viendo cómo estaba Boscos, pues al final, por decirlo así, le tocó el momento justo y lo demostró. Luego, el partidazo de la jornada que comentamos, Calasanz Palome, que quedaba empate a 1 frente a Zaragoza Unión, que sigue siendo el equipo
Calasanz, el equipo menos goleado. Un partido en el que se decidió todo en la primera parte, prácticamente los primeros 10-15 minutos, porque se adelantaba Zaragoza Unión de penalti, pero empataba Calasanz muy pronto, y luego ya la segunda parte fue 0-0, o sea, fue un partido de 1-1, con lo cual marcador corto. Y luego el otro partido de la jornada que se iba a jugar era Peña La Murga contra Jaca, que es ahí, como comentábamos, se disputará el 31 de enero. Todo esto hace que el Sala 10 vaya líder con 7 partidos, 7 victorias, seguido muy de cerca, bueno, muy de cerca tampoco, porque ya está a 2 partidos de Pastriz con 16, pero sí que es verdad que, como contábamos la semana pasada, del segundo al octavo, bueno, al noveno, hay 3 puntos de diferencia, y sabemos que tanto el segundo como el tercer puesto dan opción a ese playoff de este año, con lo cual está muy, muy igualado y todos quieren competir. Y luego comentábamos... Sí que parece que Sala 10 sí, sí que tiene... no, de momento no tiene... Sí, le ha costado jugar algún partido contra los de Jaca, Gurrea también le costó, pero parece ser que pues de momento va bien. Y luego comentábamos lo de Boscos, porque este fin de se enfrentan Boscos-Cadrete. Puede ser, a lo mejor el cambio de entrenador puede que haya venido justo en el partido clave. Comentaremos cómo va la semana que viene, pero es un partido en el que Boscos juega en casa, algo tiene que verlo. Tendrá que demostrar que juega en casa y que quiere quedarse en la categoría, y jugar contra un Cadrete que viene de ganar sus primeros puntos y de vencer con solvencia. Luego, otro partido de la jornada, tenemos el Alto Aragón Jaca versus Pastriz, que también será un partido muy, muy bueno. Y finalmente, Villafranca Coras, que como comentábamos había adelantado jornadas anteriores, y por recordar, Villafranca había vencido 7-2 a Coras, que como ya decíamos, Villafranca está pudiendo ser diciendo que es la sorpresa de este año. Bueno, tanto él como Jaca, porque Jaca de momento lleva 4 victorias, 2 derrotas, y Villafranca va con 4 victorias y 2 empates, pero bueno, veremos cómo sigue esta final de temporada. Luego en el grupo 2, de manera rápida, teníamos Alagón, que perdía en casa 4-8 contra Egea, Lumpia, que perdía 5-9 en casa frente a Pinseque, primera victoria de Pinseque. Almonacid volvía a perder, después de que venció la semana pasada, ha vuelto a perder, y perdía en casa del filial de Quinto, en Villa de Quinto, 4-2, que también es un equipo sorpresa en este grupo, que está peleando para la parte de arriba. Iba ganando Villa de Quinto 2-1 en el 35, pero en el 38 marcó el tercero y el cuarto y sentenció el partido. Villa de Bañén vencía 6-1 a Calatayud. Figueruelas hacía lo mismo frente al último de la clasificación, que era Zuara, vencía 6-4. Muel volvía a pinchar, pero ya comentábamos que jugaba en Épila y era una pista muy complicada, y así fue. Un partido en el que Épilas marcaba el 3-2 en el 36, y en el 38, a falta de 2 minutos, conseguía empatar Muel y por lo menos llevarse un empate. Y finalmente Tauste perdía en casa 2-6 frente a Almunia, lo que hace que en este grupo también tengamos pleno de victorias, que está Exea con 7-7, con 21 puntos, y Muel ya está a 4 puntos. No son los 6 puntos que hay de diferencia en el grupo en el 1, pero sí que les está distanciando, y Azuara, que sigue último en este grupo. Y este fin de semana tenemos un Muel Figueruelas, que se enfrentan el segundo contra el tercero, así que será un auténtico partidazo, que Muel no puede permitirse otro pinchazo, y si pincha, pues Exea puede beneficiarse. Y ya en nuestro grupo favorito teníamos el 3, que este año, si hablábamos de Aliaga como el año pasado como sorpresa, este año ya sabemos que le está costando mucho, pero es que hay otro equipo que está siendo mucho la sorpresa. Favara vencía 5-4 a Sarrión y sigue en la parte alta, un partido muy igualado que finalmente se lo llevó Favara. Andorra volvía a caer, pero esta vez frente al Corisa en un auténtico partidazo, 3-4, marcando al Corisa el cuarto en el minuto 34, y Andorra intentó pelear por ese empate en casa, pero no fue posible. Más de las Matas vencía 4-2 a Montalbán. Mosqueruela empataba 3 frente a Maestrazgo, un partido que empezó ganando 3-1, pero Maestrazgo consiguió empatarlo. Altiplano, que sigue intratable también, tenemos en los 3 grupos un equipo que ha ganado todo, vencía 2-7 en la pista de Albalate. Y finalmente, aquí es donde decía yo la sorpresa de este año, Castellseràs vencía 3-2 a Aliaga, pero un partido en el que se puso perdiendo 0-2 y le consiguió dar la vuelta al marcador jugando en casa, marcando en el 34 y en el 37 ya prácticamente para finalizar el partido. Y digo sorpresa porque este año es verdad que Altiplano lleva 6 de 6, también pleno, pero es que el segundo es Favara, que el año pasado no estaba en las quinielas y lleva 12 puntos, que aquí el segundo puesto también vale oro por ese playoff. Más de las Matas, con un partido menos, lleva 10 puntos.
y Castellserás, que estaba comentando también como sorpresa, lleva 10. Con lo cual este año tenemos 3 sorpresas en este grupo, unido ya a Maestrazgo del año pasado, Andorra que ha descendido, Alcoriza que también da mucho problema, con lo cual tenemos para rato. Y este fin de tenemos un altiplano Castellserás y un Favar Andorra. Así que la semana que viene tendremos también resultados movidos. Si te parece, vamos a hablar con uno de los integrantes de esos equipos que han hecho pleno a lo largo de toda esta campaña. Miguel Garcés, del ESEA. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, coméntanos el milagro del ESEA, porque la temporada pasada, jodidos, complicados, hostia, ¿qué pasa que no? Cuando comentábamos, Alejandro les nos decía los resultados siempre, ¿qué ha hecho el ESEA? ¿Qué ha hecho el ESEA? Pero este año habéis puesto ya la directa desde el minuto 1, ya habéis dicho, vamos a dejarnos de hostias y venga, este año a lo que tenemos que estar. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué cambios ha habido de lo del año pasado, de este año? El cambio fundamental, a ver, hemos mantenido gran parte de la plantilla, realizando un par de fichajes que han subido pues, el nivel, pues, tanto Óscar Maqueda, que va segundo máximo goleador en el grupo, como un par de fichajes más y la vuelta de nuestro capitán, y pues el terminar de conocer la categoría. Es el tercer año que competimos en esta categoría y pues nos ha dado pues para darnos cuenta pues que cualquier rival fuera de casa te compite perfectamente, y aquí en Egea pues si te descuidas pues también te puede rascar puntos, y el dar el 100% pues todos partidos pues nos está haciendo pues llevar ese 7 de 7. Y como bien comentas que ese segundo, por decir así, vuestro goleador que tenéis, quería preguntar si sobre todo lo que más notáis es ese cambio a la hora de marcar los goles, porque sois el equipo que más goles marca, pero es que marcáis prácticamente 7 goles por partido. O sea, estáis ahí en la parte alta, tanto de clasificación como por goles. Sí, bueno, en ataque yo ya les digo a mis chicos que estoy contento, pero vamos, también tengo la espinita esa de que llevamos 25 goles en contra, que también pienso que es una gran cantidad. Y lo veo por ahí, pues el intentar cerrar un poco más nuestra portería, aunque metiéramos algún gol menos, pero que no recibiéramos tanto. Por ahí lo veo. Este año yo creo que tenéis claro el objetivo, ¿no? Que es volver a esa tercera división. Tenéis un clásico de la tercera y la verdad es que, bueno, pues se os echa mucho de menos, ¿no? En una tercera que, como ves, cada temporada absorbe más jugadores pues de segunda B, va cogiendo más nivel. Comentabas que os ha costado adaptaros a esta primera autonómica. ¿Qué nivel hay en primera autonómica, Miguel? Ya, pues el nivel de primera autonómica yo lo veo bastante bueno. Es un nivel que aquí estamos en mi grupo, en nuestro grupo, pues tanto la Almunia como Muel, como Mayen, como nosotros. Yo pienso que podríamos competir en tercera división y pues no sé si nos salvaríamos, pero dar guerra la daríamos. Eso habla también del grupo que tiene un alto nivel. El de Zaragoza no me ha tocado verlo, pero pienso que también habrá unos cuantos equipos así que podrían luchar fácilmente por salvarse. Pero ya te digo, los de mi grupo, Figueruelas, por ejemplo, que no lo he nombrado también, ha hecho un buen inicio de campaña. Hay unos cuantos que se nota a nivel. Hombre, lo comentamos. Fíjate el Burgo. Recién ascendido a tercera y anda que no da mal. Sí, o Ainzón, por ejemplo, hace 2 años, que subió, que nos jugamos la liga entre los dos, subieron ellos, ya no han bajado del top 8 en tercera división y hace 2 años estaban en autonómica. Sí, yo quería poco preguntarte pues las sensaciones que tiene el equipo, porque como comentas, viendo un poco vuestra trayectoria aquí en autonómica, estuvisteis peleando con Ainzón hasta el final ese año, luego el año pasado os costó, como me comentábamos, un poco más, y este año de momento no es la presión, pero habéis ganado todos los partidos y al final ganar todo hasta el final es muy complicado. ¿Cómo ves al equipo de cara a que no queda la cosa, pero una pequeña derrota o un pequeño pinchazo? Bueno, si ahora mismo llegara un pinchazo, pues a ver, sería comprensible. Me refiero, todos los equipos te compiten y todos te pueden llegar a rascar algún punto o incluso ganarte. Pero la base yo creo que es que al final somos un grupo de amigos en el que estamos unidos, vamos todos a una y sabemos diferenciar el dentro de la pista
a estar todos mentalizados, a luego cuando estamos fuera, que es lo que te digo, somos un grupo de amigos. Sí, que al final sois una cuadrilla que fuera sabéis lo que hay, pero en la pista hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Hablando sobre todo pues del nivel que comentas, pues bueno, pues tenemos de rivales a Muel, un Muel que ya hemos visto que se ha reforzado incluso pues con jugadores de 2 categorías por encima, la Almunia que siempre es un clásico, que siempre está ahí dando mal, pero Mayén y Figueruelas a mí me sorprenden un poco, ¿no? El verlos ahí en esa zona alta. Hombre, Mayén prácticamente ha mantenido el grupo que estaba en tercera división descendió hace 2 años, más o menos ha mantenido el grupo, ha hecho algún fichaje allí, algún jugador que jugaba en Cortes, en tercera división de fútbol lo han fichado para el fútbol sala y van a dar guerra. La semana que viene hay un Mayén Muel que yo creo que estará muy bien de ver, la verdad. Y Figueruelas pues han mantenido el grupo de primera senior, tienen muy trabajada la estrategia y demás, y a mí me ha parecido un equipo muy serio. A nosotros se nos llegaron a poner 0-2, bueno, 2-0, jugamos en su casa y supimos no perderle la cara al partido. Sí, yo pues un poco por donde vas, que este año pues eso, que está viendo muchos rivales, porque por ejemplo Villa de Quinto, que acaba de ascender, que encima es un filial, está dando bastante mal, por decirlo así. Pero yo quería centrarme un poco porque ahora mismo los que están más cerca de vosotros es Muel, como bien sabemos. Pero quería ver si crees que va a poder aguantar ese tirón que lleváis vosotros, o si crees que podréis aprovechar a lo mejor este fin de que juega contra Figueruelas, que también está muy arriba, un pequeño pinchazo. Pues ahora tenemos estas 2 jornadas, tenemos eso, jugamos nosotros, nos ha tocado ahora 2 partidos seguidos en casa, jugamos con Tauste y con Pinseque, que a priori son rivales pues de la zona baja de nuestro grupo, y a Muel le ha tocado justo lo contrario, recibe este fin de semana a Figueruelas, que va tercero, y la semana que viene se desplaza a Mayén, que va quinto. Se puede marcar un punto de inflexión o quién sabe, o a montar nosotros alguna y perder esa ventaja. Ahora que adelantan tanto las Navidades, esta ya es la última, que adelantan tanto las Navidades, ¿qué pide Miguel Garcés para el SA? Aparte de saber que sois un club histórico, de los que de los que organizáis las 24 horas siempre, que ahí se mama fútbol sala, que se respira fútbol sala, pero ¿qué le pedirías para el SA, para el equipo? Bueno, para el club en general, que siga adelante la escuela, que este año hemos dado un paso adelante. El año pasado teníamos 2 equipos, este año tenemos 5, hemos crecido bastante, que siga esa progresión y pues volver el equipo a tercera división, que es donde no tendríamos que haber salido. ¿Algún fichajico o vas ya pleno? Ya no necesitáis nada más. No, en un principio me queda una ficha libre, pero estoy contento con los que tengo. Esto es como el voto de Colón, que no lo cambia. Pues Miguel Garcés, un placer tenerte aquí en 40x20. Ya sois un clásico de nuestro programa, todas las temporadas entráis y ojalá el SA lo podamos volver de nuevo a ver militar en tercera división. Muchas gracias a vosotros por dar esta visibilidad al fútbol sala, que ya sabéis que es un deporte un poco más... que le falta un poco de visibilidad. Nosotros somos un poco locos de todo, sobre todo el fútbol sala. Agradecidos, un abrazo. Vale, venga, pues muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Alex, la semana que viene más y mejor, amigo. Buenas noches, Francho. Buenas noches. Y antes de finalizar, entra Rafa Beltrán para hablar de nuestras selecciones aragonesas. Buenas noches, Francho. Y cortito y al pie, como Julián Álvarez, o de cabeza como Jiménez, que ha sido hoy un golazo que ha metido en el último minuto. Que ya se saben las sedes de los campeonatos de España, ya salió el sorteo el pasado martes y bueno, tenemos una buena noticia, que Aragón va a ser sede de la categoría sub-16 y sub-14, que se celebrará entre el 14 y el 18 de enero, esa fase previa, y la fase final se disputará en Andalucía del 5 al 8 de marzo. Nuestros rivales en esta eliminatoria de la categoría sub-16 y sub-14 masculinas serán Madrid, Castilla-León y La Rioja. En la categoría sub-16 y sub-14 femenina, que es a fase única,
La sede será Cataluña, ya iremos desgranando cada uno de los grupos. Ahora hemos dicho solamente la sub-16 y la sub-14. La sub-12 masculina y femenina, la sede será Madrid, que se irán en mayo. Y la sub-10 masculina y femenina, con nuestro buen amigo Carlos Perena, pues viajan a Galicia y viajan en abril. Y aquí sí que vamos a decir los rivales, porque vamos a ponerle un poco de presión al amigo Carlos Perena. Exacto. Los rivales son nada más y nada menos que Castilla-La Mancha, Andalucía y Melilla. Con lo cual, menos que el título no le vamos a pedir. Hombre, no, si no, no sale del programa ya, ¿eh? Lo bonito y lo que mucha gente me dice, que lo que más les gusta son las entradas que hacen los chicos y los entrenadores desde los campeonatos de España. Eso me lo dicen mucho y me dicen que les gusta mucho. Y nada, que iremos informando sobre estos campeonatos. Bueno, pues desde aquí llamamiento a la federación, que se acuerden de estas cosas. Bueno, por mi parte, no me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras. 1:30 de programa, hoy sí que hemos ido en tiempo y forma, que os agradecemos el refirme que nos dais semana a semana a todos los que habéis estado con nosotros esta hora y media. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros o más, que os pedimos lo de siempre: campanica, like y suscribirse, que es gratis, no cuesta nada, y nos hacéis mucho bien a nosotros y al futsal aragonés. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene, el lunes en la Grada FM, el miércoles en 40x20. Sed buenos, adiós.